T. Sin más que acotar, vamos a presentar a Luis Flores, quien es director del Human Change Management Institute para Perú, gerente de FIM Consulting y preside el Comité de Mejora y Automatización de Procesos en la PUC. Además, es doctor en Gestión Estratégica, ingeniero informático por la PUC y tiene una maestría en la Universidad Politécnica de Madrid y es el presidente del capítulo PMI Lima, Perú, durante el año 2013 y actual secretario técnico del Subcomité de Normalización y Gestión de Proyectos. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos virtuales a Luis Flores. Bienvenido. Muchísimas gracias y muy buenas tardes con todos. Compartir la presentación. Ya, ok. Muy buenas tardes con todos y gracias por su participación en esta presentación. Como ya les comentaron, mi nombre es Luis Flores y soy actual director del Human Change Management Institute para Perú, además de profesor de la Universidad Católica y tengo el gusto de ser mentor de la sección estudiantil de dirección de proyectos de la PUC. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de gestión del cambio en entornos adaptativos. Y de hecho vamos a hacer una presentación un poco adaptativa, en el sentido en que les voy a proponer un reto que va a implicar un pequeño cambio en la forma en que tradicionalmente se realizan las presentaciones, y que si en cualquier momento alguien tiene alguna duda o necesitamos aclarar algún punto, lo podría ir haciendo por el chat, para poder llevar esta presentación buscando generar el mayor valor posible, que es uno de los principios básicos de los entornos ágiles o adaptativos. Vamos a ver cómo nos sale. Entonces, para empezar a comunicarnos un poco el día de hoy, les voy a agradecer que ingresen a la aplicación de Menti con ese código, y que después de responder esta pregunta no se desconecten, porque lo vamos a usar durante varias partes de la presentación, y está relacionado con el reto que les voy a plantear en un momento. Pero primero quiero ver que la mayoría pueda ingresar. Así que a manera de saludarnos más formalmente, les pido por favor que ingresen y me digan cómo están el día de hoy. Ya entró una persona, hay 88 personas en sala, así que deberíamos tener varias respuestas más. Hay personas que la están pasando regular. Es entendible en esta época que vivimos. Muchos todavía están pasando por problemas, ya sea personales, familiares, amigos. Pero hay que mirar al futuro con esperanza. Vamos teniendo un mayor número de personas que están bien o que están muy bien. Ya tenemos 22 personas. Vamos a esperar un poquito más a ver si de los 93 que están conectados llegamos a por lo menos el 50% de eso.
Vamos, 26 personas. Esto puede significar que hay un grupo de personas que pueden tener problemas para ingresar a la aplicación, o también que hay un grupo de personas que ha ingresado a la sala, pero están en lo que en gestión del cambio llamamos estado de presentismo. Es decir, que su cuerpo puede estar en una actividad, pero su mente está ocupada en otra. Y esto es un tema importante cuando hablamos de lo que es gestión del cambio. Porque cuando hablamos de gestión del cambio, hablamos de trabajar con personas, y para eso tenemos que interactuar con las personas. Y tenemos que ir más allá de saber solamente su nombre, tenemos que saber cuáles son sus expectativas, cuáles son sus intereses, cuáles son sus estilos personales. Todo eso nos va a ayudar a poder llevar una adecuada gestión del cambio. Caso contrario, no logramos llegar a las personas y la natural resistencia al cambio que se suele generar, pues genera efectos negativos para los proyectos. Seguimos subiendo, pero todavía no llegamos al 50% de los asistentes en la sala. Uno de los disparadores de la resistencia al cambio en las personas es que durante los proyectos muchas veces se ejerce demasiada presión o hay que procesar demasiada información. Estos niveles de estrés suelen generar también estos niveles de presentismo o también, peor aún, muchas veces nos llevan a niveles de ausentismo. Personas que debido a estos altos niveles de estrés se ve afectada su salud y simplemente no pueden ir a trabajar. Y eso ocurre tanto en el entorno presencial pre-pandemia como en el entorno virtual. Porque si bien es más fácil que una persona se conecte a trabajar aún cuando está en su casa, puede conectarse desde su cama si quiere, pero el estado mental, el nivel de estrés que pueden surgir algunas personas en este contexto en el que vivimos puede ser tan alto que en realidad no se pueda pensar bien, no se pueda procesar. Y esto es lo que las empresas han enfrentado durante este último año y un poco más en que hemos vivido el contexto de la pandemia. Es en ese contexto donde ha sido necesario también implementar gestión del cambio dentro de las organizaciones, para poder llegar a las personas, para poder adaptarse al teletrabajo. Y ahora muchas empresas van a tener que hacer el camino inverso, preparar a las personas para volver al entorno presencial o un híbrido. Pero todos estos son elementos que requieren gestión del cambio y que requieren trabajar de forma participativa con las personas. Pero para trabajar de forma participativa necesitamos que las personas estén presentes, en cuerpo y su mente también. Y hasta ahora no llegamos al 50% de los asistentes. Estamos cerca, nos falta un poquito. A ver, uno más por lo menos para sentir que llegamos a 50. Quitando a los organizadores y apoyo, creo que si llegamos a 50 ya estamos en la mitad. Uno más, chicos, uno más. Nada. Ahí está el 50. Muchas gracias al que haya votado. Bien, entonces, en general, hoy día estamos bien y muy bien la mayoría, hay un 20% de personas, que deben ser 3 personas más o menos, que no están, no, perdón, un poquito más.
unas cuantas personas que están regular. Pero bueno, en general parece que estamos bien, nadie ha tenido un muy mal día, y eso es muy bueno. Entonces, ya conocieron un poco acerca de mí sobre este tema de gestión y de mi participación en este mundo de la gestión del cambio como director del Human Change Management Institute para Perú y presidente del capítulo PMI Lima Perú durante el 2013 y además de mi participación en el Comité de Normalización y Gestión de Proyectos. Lo cierto es que, entre muchas otras cosas, desde que empecé a trabajar, el factor humano ha tenido una importancia clave dentro de todos los proyectos en los que he podido trabajar. Y lo cierto es que si no trabajamos o no tenemos en cuenta ese factor presente en todo proyecto, pues podemos tener un proyecto que fracase. No fracasa por la parte técnica, que pudo haberse hecho de manera perfecta o casi perfecta, sino más bien por esa resistencia natural al cambio que tienen las personas. Y esta resistencia ocurre ya sea que estemos en un entorno más predictivo o en un enfoque o en un entorno más adaptativo. El día de hoy nos vamos a tratar de centrar un poco más en esos enfoques adaptativos. Pero antes de continuar, hay una pregunta que es de cajón si queremos hacer una presentación también adaptativa. Y es, ¿qué tanto saben de gestión del cambio los presentes? Recuerden que les pedí que no se salieran del Menti. Entonces esperemos que lleguemos a un mayor número de respuestas rápido. Tenemos ahí nada, que el concepto de repente se lo dijeron en una clase, han estado quizás en un par de webinars, de repente alguien llevó un curso, y por ahí de repente encontramos un experto, ¿no? Entonces, tenemos un buen número de personas que le han explicado el concepto en alguna clase. Un 24% de personas, que son alrededor de 10 más o menos, que han participado en un par de webinars, un 6% que ha llevado un curso, y un cuarto de las personas que están en la sala que mencionan que no saben nada sobre gestión del cambio. Y eso me obliga a explicar un poquito qué es gestión del cambio, entonces. La gestión del cambio no es otra cosa que la aplicación de un conjunto de prácticas relacionadas principalmente con el factor humano para poder hacerle frente a esta resistencia natural en las personas. Usualmente cuando se anuncia un cambio, las personas suelen disparar un mecanismo de resistencia. Esto viene dado por nuestros instintos más reptilianos, por llamarlo de alguna forma. Pero la gente no le tiene miedo a los cambios. Es un mito completo. La gente le tiene miedo a lo que el cambio va a generar sobre ellos. En otras palabras, a su impacto. ¿Y eso qué significa? Que gestionar el cambio es trabajar sobre los impactos organizacionales que va a tener cada cambio que se realice. Porque todo proyecto finalmente genera un cambio. Y todo cambio se realiza a través de un proyecto. Así que finalmente la gestión de cambio es trabajar sobre esta resistencia natural en las personas, tratar de identificar cuáles son razones de oposición lógica y cuáles son de razón psicológica. Tiene que ver mucho con temas de capacitación, tiene que ver mucho con temas de comunicación, pero sobre todo con evaluar los impactos organizacionales. Tiene que ver con gestión y tiene que ver con liderazgo. Existen diferentes modelos que nos ayudan para la gestión del cambio. En UCMI tenemos el modelo de Lacey and Bock, que comentaba Vicente Goncalves en el video inicial de la presentación. Vicente también va a estar mañana en una presentación, les recomiendo que puedan asistir para complementar los temas de la tercera generación de la gestión del cambio, porque la gestión del cambio también ha ido evolucionando.
de los inicios que teníamos con Kotter o con Kurt Lewin, la gestión del cambio también ha ido cambiando. Y ahora tenemos una gestión del cambio que está pensada para que todos los involucrados en un proyecto sepan algo de gestión del cambio. Ok, aquí viene el reto que les quería plantear. Los reto a que minimicen la pantalla del Zoom, no vean la pantalla del Zoom, sino que toda la presentación, hasta donde yo diga, la sigan directamente en el Menti. En el Menti les está mostrando exactamente las mismas diapositivas que se están proyectando en el Zoom. Pero es decisión de ustedes si quieren seguir la presentación a través del Menti o a través del Zoom. Yo solo se los dejo como reto. Los que quieran asumir el reto, al final de la presentación les voy a preguntar cómo les fue. Y hay una razón para eso, pero se las explico después. ¿Okay? Ahora, empezando con el tema de la presentación del día de hoy, más a detalle, estamos hablando de entornos adaptativos. Entonces aquí surge una pregunta importante. ¿Ágil es igual a adaptativo? ¿Un entorno ágil es lo mismo que un entorno adaptativo? Estamos recibiendo ahí las respuestas. Tenemos ahí 19 respuestas, ya vamos 23, 25, sigue subiendo. Agradezco desde ya a todos los que están participando activamente en esta dinámica para interactuar. Ya vamos viendo una tendencia, de alguna manera. 18 personas dicen que no es lo mismo. 8 personas dicen que sí, 7 personas, bueno, ahora 8 dicen que la verdad no saben. No sé, no opino. Y está bien no saber, por cierto, porque para eso venimos a este tipo de eventos, para eso viene el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que todo profesional, y en particular ustedes como jóvenes universitarios deben desarrollar. Lo importante es no quedarse en el no sé, sino buscar formas de averiguarlo, de responder a ese interrogante. Entonces tenemos 18 personas que dicen que no, 9 personas que dicen que sí, 10 personas que no saben. La verdad es que no son lo mismo. En estricto hablando, al menos no. Sin embargo, el Project Management Institute, en su 7ª edición de la guía del PMBOK, que quizás algunos ya hayan revisado, algunos lineamientos básicos al menos, nos da una pauta que nos puede ayudar a entender esta diferencia y esta relación, asimismo, entre lo que es un entorno ágil y un entorno adaptativo. ¿Bien? En la 7ª edición del PMBOK tenemos esta afirmación, que los enfoques adaptativos son útiles cuando los requisitos están sujetos a un alto nivel de incertidumbre y volatilidad. Es probable que cambien a lo largo del proyecto. En todo proyecto hay cambios, pero el nivel de volatilidad o el nivel de cambios que requiere un proyecto en un contexto específico es diferente al que puede requerir otro tipo de proyecto. Esto puede estar asociado de alguna manera a la industria, pero hay muchas otras variables que pueden afectar la volatilidad de los requisitos. Entonces, para hablar de enfoques adaptativos, hay que establecer una visión clara al comienzo del proyecto. Y los requisitos iniciales van a ser ajustados, detallados, modificados o reemplazados de acuerdo con los comentarios del usuario, de acuerdo con el entorno, o con eventos inesperados que puedan ocurrir. Los enfoques adaptativos usan enfoques iterativos e incrementales. En un extremo están las iteraciones que tienden a ser más cortas, y es más probable que el producto evolucione en función de la retroalimentación de los interesados. Es ahí donde hablamos principalmente de los llamados enfoques ágiles. Y si bien la agilidad es un mindset,
que es más extenso que un marco de referencia, una metodología, los enfoques ágiles pueden considerarse enfoques adaptativos. Entonces, en términos prácticos, cuando hablamos de entornos adaptativos y entornos ágiles, estamos hablando básicamente de lo mismo, en el sentido de que los enfoques ágiles, los entornos donde aplicamos enfoques ágiles de gestión son de por sí adaptativos. Tienen que adaptarse a los cambios, tienen que recibir retroalimentación, tiene que cambiarse el proceso. ¿No? En general, los enfoques ágiles, basados en Scrum o en alguna otra metodología, implican iteraciones cortas, que pueden ser desde 1 semana hasta 4 semanas. Y al final de cada demostración se muestra el avance. Requieren equipos autogestionados, comprometidos con los resultados. Al mismo tiempo, esos equipos autogestionados determinan cuánto pueden trabajar. Y de esa forma se va generando el backlog priorizado por cada uno de los sprints o por cada una de las iteraciones. Y en estos equipos usualmente no hay jefes. Bajo el enfoque de Scrum puede haber un Scrum Master que guía un poco el proceso, que de alguna manera representa el lado de gestión, pero no es un jefe, porque la idea es que los equipos puedan tomar sus propias decisiones. Esto es el entorno donde nos movemos cuando hablamos de entornos adaptativos, o entornos ágiles también. Y es aquí donde tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia entre lo que es un enfoque ágil y un enfoque ágil y un enfoque más predictivo. Y que tenemos que entender qué cosa es un entorno ágil y qué cosa es un entorno predictivo para poder identificar la diferencia en lo que a gestión del cambio se refiere, en un enfoque más predictivo versus un enfoque más adaptativo o más ágil. En sentido estricto, la gestión del cambio tiene el mismo objetivo, no importa si estamos en un enfoque predictivo o en un enfoque ágil. Queremos hacer frente a la resistencia natural. Queremos ayudar a que el proyecto tenga éxito. Desde ese punto de vista, la gestión del cambio es una herramienta que, combinada con la gestión de proyectos, logra mejores resultados. Ahora, no podemos negar que la agilidad es una tendencia, pero tenemos que recordar lo que dice aquí en la primera línea, de que la agilidad es una mentalidad, es un mindset, no es un método. La agilidad está basada en los principios del manifiesto ágil, pero es una forma de pensar y como tal se convierte también en una cultura. Y el paso de una organización que viene trabajando con enfoques predictivos al enfoque ágil o adaptativo es de por sí un cambio significativo. Es incluso un cambio cultural. Y los cambios culturales no pasan de la noche a la mañana. Los cambios culturales demoran. Pueden tomar entre 3 y 5 años un cambio cultural en una organización grande. En una organización pequeña puede darse un poco más rápido, justamente por el número de personas que trabajan ahí. Pero para una organización que quiere pasar de enfoques más orientados a procesos a enfoques más ágiles, esto no es algo que se hace de la noche a la mañana y requiere una gestión del cambio. Dado que requiere capacitación, requiere comunicación y requiere evaluación de impactos, que son los 3 pilares básicos de la gestión del cambio. Entonces, la agilidad es una tendencia. Hace algunos meses, en noviembre del año pasado, estaba haciendo una presentación de agilidad en el contexto del COVID y de cómo las organizaciones habían mostrado indicios, al menos, de agilidad para poder hacerle frente a lo que nos demandaba el COVID, ¿no? Muchas organizaciones desaparecieron, otras se adaptaron de manera adecuada. Las que se adaptaron, algunas de ellas están pensando en volver atrás, y otras han visto como una oportunidad de crecimiento el mantener las prácticas que identificaron durante la pandemia. En ese momento, cuando hice esa presentación, hice una búsqueda en Google simplemente de la palabra Agile, para ver cuántos resultados me salían. Me salieron 165 millones de resultados. Una gran cantidad, ciertamente. Pero volví a repetir la búsqueda el día de hoy. Noten el cambio en el número de resultados.
De 165 millones de noviembre del año pasado, ahora estamos en 411 millones. Una diferencia significativa, ¿no? Lo curioso es que el primer resultado sigue siendo el mismo. Algo de uno del BBVA. No tengo idea por qué. Pero esto nos marca claramente que la agilidad es un tema que llegó para quedarse hace muchos años. Ahora, una de las discusiones que se tuvo también cuando se estuvo elaborando la versión 7 de la guía del PMBOK, en la cual participé como parte del equipo revisor, era el uso de términos tradicional y ágil. El término tradicional, a criterio de varios de los participantes, yo fui uno de los promotores, de hecho, de que no se usara ese término, que no se usara el enfoque tradicional o ágil, sino más bien que se buscaran términos que describieran lo que realmente era el contexto que se tenía. Y así pues quedamos y usaríamos los términos predictivo y adaptativo. En medio tenemos el híbrido. Entonces nosotros podemos hablar de enfoques o de gestión del cambio para cualquiera de estos escenarios. Podemos hacer una gestión del cambio en un enfoque predictivo, una gestión del cambio en un enfoque adaptativo, o también podemos hacer gestión del cambio con un enfoque híbrido. Ahora, hablamos del tema de Change Management. El tema de Change Management es un tema que ha venido cobrando importancia en los últimos años. Una búsqueda en Google sobre este tema nos arroja 48.200.000 resultados aproximadamente. Si combinamos Change Management con Agile, encontramos alrededor de 13.600.000 resultados. Esto nos dice que la gestión del cambio ha ido creciendo desde los inicios de Kotter hasta actualmente, y ahí está el concepto de las generaciones en la gestión del cambio. La tercera generación de la gestión del cambio tiene alrededor de unos 10 años. Y dentro de estos cambios que han venido surgiendo, la gestión del cambio, el enfoque ágil ha ido tomando también su lugar. De ahí que han ido surgiendo también modelos, metodologías, que nos hacen referencia a cómo aplicar una gestión del cambio en entornos ágiles o adaptativos, y también cómo hacer una gestión ágil del cambio. En este contexto, uno de los cambios importantes que también está en la 7ª edición de la guía del PMBOK es de la creación de los principios para lo que nos interesa en este momento, la inclusión como el 12º principio de la dirección de proyectos a la gestión del cambio o a la habilitación del cambio. Ya venía hablando de la importancia de esto desde hace tiempo. Publicó guías, artículos en el reporte Pulse of the Profession. Otras organizaciones, como la Association of Change Management Professionals, también ha venido promoviendo el tema desde hace ya varios años. Igual PMI también desde hace unos años empezó a promover mucho el tema de la agilidad. Y actualmente tenemos que combinar estos dos términos para hablar de la gestión del cambio en entornos ágiles. Pero para eso primero tenemos que tener claro qué cosa es un entorno ágil. Y eso es un poco lo que hemos tratado de responder hasta el momento. Agilidad es un mindset. Agilidad es una forma de pensar. Agilidad es una cultura. Agilidad no es una metodología. Y en esa línea, yo podría llevar un proyecto con enfoque predictivo y usar una gestión del cambio con un enfoque más predictivo. Eso sería algo natural. Podría llevar un proyecto con enfoque ágil y usar una gestión del cambio con enfoque predictivo. La respuesta es que sí, es factible, pero no parece tan natural.
Si una organización está desarrollando esta cultura ágil, lo lógico es que la gestión del cambio también la piense con esa mentalidad ágil y que esto sea parte de la cultura de la organización. Entonces, un entorno ágil en realidad es un entorno donde se aplican las prácticas buscando generar una cultura con un espíritu de mejora continua, con un espíritu de recibir retroalimentación, con un espíritu de lograr estos equipos autogestionados, de no tener un control estricto burocrático ni cosas por el estilo. Es en este tipo de entornos donde podemos aplicar realmente enfoques ágiles. Entonces, si analizamos el contexto, hay proyectos donde no aplica usar un enfoque ágil, pero sí puede aplicar usar un enfoque híbrido. Hay proyectos en los que lo que mejor aplica es usar un enfoque predictivo. Entonces, la gestión del cambio tiene que adaptarse también al contexto en donde está. Y de ahí, como UGMI, contamos con el ACMBOK como el documento base, y tenemos un libro adicional que es el ACMBOK to Agile, que nos dicta cómo aplicar las buenas prácticas de gestión del cambio en los entornos ágiles o adaptativos. En esta línea hay que tener en cuenta que el manifiesto ágil no era un tema de velocidad, era un tema de adaptación. De hecho, la discusión estaba entre métodos ligeros versus métodos pesados. Recuerden que el manifiesto ágil nace más en el mundo del software, y ahí existían metodologías que eran muy pesadas, muy difíciles de adaptar. Eligió la palabra adaptativo, pero lo que se popularizó fue ágil. Entonces, si hablamos del manifiesto ágil, en realidad estamos hablando de la capacidad de adaptación, que es uno de los principios básicos del manifiesto ágil. Además de generar valor, que la interacción con las personas sea más importante que los procesos, o que seguir procesos rigurosos, y que es más importante la colaboración que el ceñirse a un contrato. Pero además, en el mundo ágil han surgido muchos mitos que obviamente son falsos, ¿no? Uno de ellos es que agilidad es nuevo, no está maduro. Pero si retrocedemos a los inicios de la agilidad, podemos irnos hasta los años 40, con el sistema de producción de Toyota, que ya usaba un Kanban. Podríamos también citar como el principal método de gestión ágil a Scrum. Pero la verdad es que Scrum fue popularizado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland, pero no fue inventado realmente por ellos. Realmente el esquema sobre el cual se basa Scrum fue desarrollada por Nonaka y Takeuchi, y estamos hablando de la década de los 80. Y así hay muchos otros elementos, como todo lo que está asociado a Lean, que nos dio la base para lo que está en ese manifiesto ágil del año 2001. Así que ágil no es nuevo. El otro mito es, ágil no tiene documentación y por eso no sirve. Si bien es cierto que uno de sus principios básicos al firmar el manifiesto era que el software funcionando era más importante que la documentación extensiva, eso no significa que no se hiciera documentación. Significaba que se hiciera la documentación que fuera necesaria. Entonces la idea es, ¿qué documentación realmente me genera valor? ¿Qué documentación me es útil? Igual, cuando estoy haciendo mi plan de gestión del cambio, tengo que ver qué cosa realmente me va a generar valor en este momento. También se decía que ágil no requiere planificación. Eso es un mito completamente falso. De hecho, desde el punto de vista de la gestión de proyectos ágiles y del punto de vista de la gestión del cambio ágil, en ambos casos se requiere una planificación. La diferencia es cómo se hace esta planificación. La idea general, en lo que a los entornos adaptativos se refiere, es que se hace una planificación inicial y luego se va ajustando la planificación de acuerdo a cómo que vayan cambiando las circunstancias, de acuerdo a la información nueva que se reciba. Pero necesitamos, en un enfoque ágil, saber cuál es la visión del producto, qué es lo que queremos lograr, cuáles son los objetivos, cuáles son mis metas, establecer una ruta general, tener un plan de releases. Por cada iteración también tener una planificación, definir tareas, según los recursos con los que contamos.
y por cada producto o entregable tener criterios de aceptación definidos. Entonces, es imposible pensar que en un proyecto no hay planificación. Este es también un mito con el cual hay que tener cuidado, que ágil es la solución a todos los problemas. Hay contextos en los que es mejor, como hemos dicho, usar un enfoque predictivo. Hay contextos en los que es mejor usar un enfoque híbrido. Y hay contextos donde podemos usar un enfoque más ágil puro. Hay contextos donde este enfoque ágil nos va a generar muy buenos beneficios. El mundo del software en general es un ejemplo de eso. No es la única industria donde se aplican enfoques ágiles. Ya el enfoque ágil ha crecido a múltiples industrias. Aunque lo que más se utiliza en realidad son enfoques híbridos. En la construcción, por ejemplo, yo puedo usar un enfoque adaptativo para el diseño y un enfoque más predictivo para la construcción. Pero en general, en cualquier contexto donde los requisitos no estén muy claros o cuando se piense que van a haber cambios, un enfoque adaptativo puede ser muy útil. El otro mito es pensar que ágil no necesita probar beneficios, y esto obviamente no tiene ningún sentido ni ningún asidero. El entorno ágil siempre apunta a generar beneficios, a generar valor. Esta es la premisa más importante de los entornos ágiles. Y asociado a la gestión del cambio. La gestión del cambio que se realice dentro de un proyecto también debe generar valor. Si la gestión del cambio no me genera valor, si no me acerca más a lograr mis beneficios esperados, entonces ¿para qué la hago? ¿Me gusta gastar plata? ¿Soy un filántropo? Hay una pregunta que yo siempre le suelo hacer a los gerentes cuando empiezo una consultoría en gestión del cambio, que es, ¿por qué crees que hay que tratar bien a los empleados? Y les pongo diferentes opciones, ¿no? Porque los empleados motivados son más productivos, te permiten lograr mejor el objetivo, porque es necesario para mantener los procesos, o simplemente porque es lo correcto porque son personas. Y la verdad es que recibo un montón de respuestas, y esas respuestas me dan una idea de cómo es el estilo de la persona. Pero ninguna respuesta es buena ni mala. Simplemente son diferentes. Porque en cualquiera de los casos, cualquiera sean las razones por las que tú pienses que hay que tratar bien a las personas, que hay que tener en cuenta el factor humano, vas a hacer gestión del cambio. El otro mito es que la agilidad solo se aplica a proyectos pequeños. Entonces solo pensaríamos que en entornos pequeños se aplica el enfoque ágil. Eso también es completamente falso. Los equipos deben ser pequeños, pero podemos tener múltiples equipos trabajando al mismo tiempo. Y esto es un concepto que se maneja mucho, por ejemplo, en el entorno de la transformación digital. Y el último mito es que la agilidad es exclusiva para el desarrollo de productos y por tanto no se puede utilizar para servicios. Yo planifico cursos teniendo en cuenta enfoques adaptativos hasta cierto punto. En otras palabras, todos estos mitos son falsos. Y esto nos lleva a que podemos aplicar gestión del cambio en cualquiera de los entornos, ya sea predictivo, adaptativo o quizás híbrido. Pero es importante tener claro qué es un entorno ágil para ver si podemos aplicar una gestión del cambio también ágil. Porque de lo contrario simplemente vamos a entrar a aplicar una gestión ágil en un entorno donde no se va a poder aplicar un enfoque ágil. Y esto es un error en muchas organizaciones. Tenemos que estar preparados para aplicar un enfoque ágil. Esto no se hace tampoco de la noche a la mañana. Primero hay que identificar a las personas que sean más receptivas, hacer pilotos, generar agentes de cambio. Y esto nos va a llevar a ir creciendo en lo que a la cultura se refiere. Para poder clasificar, para poder entender que estamos en un entorno predictivo o en un entorno más adaptativo, podemos tomar como base el framework Cinefin, que fue desarrollado por IBM hace ya bastantes años, bastantes décadas de hecho, que nos mostraba, nos buscaba clasificar los proyectos en 4 cuadrantes. Teníamos los proyectos obvios, donde se tienen las mejores prácticas. Ahí básicamente se aplica lo que ya se sabe va a funcionar. Luego están los proyectos complicados, donde se aplican las buenas prácticas.
Ahí necesitamos comprender, necesitamos analizar. Y con base en eso, plantear respuestas. Está el nivel caótico, donde ya no se sabe exactamente qué va a ocurrir. Y el nivel complejo, que es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque es en este marco donde podemos realmente aplicar los enfoques ágiles. ¿No? Aquí usamos prácticas emergentes, hacemos pruebas, sondeos, pilotos. En base a los resultados del piloto ajustamos. Y esto lo tomaba también Ken Schwaber y Mike Biddle cuando hablaban de en qué entorno se puede aplicar Scrum como metodología de desarrollo y de gestión. Y lo que ellos concluían era que la zona blanca o la zona compleja es donde se puede aplicar con mejor resultados la metodología Scrum. Lo que aquí hacían la división en base a dos variables, la variabilidad de los requisitos y la variabilidad de la tecnología. Y decían que los proyectos complejos son aquellos donde se espera una gran variabilidad a nivel de los requisitos y una posible variabilidad a nivel de la tecnología. Entonces, aquí quiero hacer un pequeño ejercicio antes de seguir con cómo se aplica la gestión del cambio en estos entornos. Ayúdenme a identificar ejemplos de proyectos que ustedes consideran encajan en el entorno complejo, según el marco de Cinefin. Son estos proyectos donde hay variabilidad en los requisitos, se van a aplicar prácticas nuevas, se va a generar innovación. Vamos, ayúdenme. Deben haber participantes de varias disciplinas, ayúdenme a buscar ejemplos de sus propias disciplinas que apliquen como proyecto complejo. Ya tenemos ahí una respuesta que nos habla de la adopción de un RP. Vamos a dar unos minutos para tener un mayor número de respuestas. Vamos recibiendo ya algunas respuestas más. Teníamos la adopción del RP. Tenemos un proceso de digitalización de procesos. Implementación de la nueva base naval de Lima Callao. ¡Wow! Creación de un centro de formación para jóvenes. Crear una app. Proyectos con rápida adaptación al cambio en general. Viajes al espacio exterior para turismo. ¡Wow! Bueno, ya se hizo el primer viaje al exterior, ¿no? Y fuera de su promotor, hubo por ahí alguien que pagó 20 millones de dólares por el pasaje o algo así. Una adaptación a banca móvil. Seguramente la mayoría de ustedes, cuando hago esta pregunta, está pensando en ejemplos de software o aplicaciones. Y es correcto, es lógico pensarlo de esa forma, pero no es el único entorno. De ahí que los otros ejemplos que están poniendo, la implementación de una nueva base naval, la creación de un centro de formación para jóvenes, los viajes al espacio exterior, son completamente válidos. Hay contextos donde no se puede aplicar una gestión del cambio ágil, sino que se tiene que aplicar un enfoque más predictivo. Y hay contextos donde a pesar de que el proyecto tiene que seguir un enfoque predictivo, la gestión del cambio sí se puede hacer con un enfoque ágil. Un ejemplo de esto son los proyectos de cambio a nivel del Estado. A nivel del Estado no se puede en general plantear proyectos con enfoques ágiles, porque todo viene dictado por los términos de referencia, por lineamientos, políticas y auditorías.
Pero la gestión del cambio, para que las personas adopten los resultados de este proceso, sí se podría hacer con un enfoque más adaptativo o ágil. De hecho, hasta creo que sería conveniente hacerlo con un enfoque adaptativo o ágil. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos viendo la receptividad de las personas al cambio y adaptamos los cambios o las estrategias según las expectativas y según la predisposición que se perciba de los recursos humanos asociados. El lanzamiento de un producto nuevo, ese enfoque se encaja bastante bien para un enfoque híbrido de alguna manera. Las plantas de oxígeno autosostenibles en cada espacio territorial. El diseño de plantas de oxígeno o de los respiradores que se generaron durante la pandemia, de hecho siguieron enfoques adaptativos, porque se hizo un prototipo, se probó, se volvió a hacer, porque era la única forma de sacarlos rápido. Si se hubiera pensado en un enfoque completamente predictivo, se hubiera invertido un montón de tiempo en hacer el diseño, para luego recién empezar la producción. Obviamente, no puedes utilizarlo hasta que no haya sido completamente probado, ¿no? Esa parte no puede ser adaptativa. Crear un hospital de cáncer infantil en el Perú. El diseño de lo que podría ser este hospital podría ser un proceso ágil y adaptativo hasta que se consigue la aprobación. Y a partir de eso ya entrarían en un enfoque más predictivo ya para la construcción y el habilitamiento. Pero podría ser que se empiece con cierto tipo de servicios y luego se vayan incrementando, y eso también le da un enfoque adaptativo. Crear una película animada y doblada a lenguas originarias peruanas. Podría ser algunos principios del entorno ágil o del entorno adaptativo podrían estar presentes al momento de que se elabore el diseño general, se hacen bosquejos, se hace una prueba de concepto para ver si tendría aceptación y luego se hace recién la película completa. Uniformizar la educación en colegios nacionales en todo el Perú. Ese podría ser un híbrido. La implementación de proyectos sustentables a partir de residuos de minería en materia de creación de nuevos productos, sí, también se presta. Entonces, me da mucho gusto que las ideas que están saliendo en esta segunda mitad del ejercicio, por así decirlo, son ideas que ya salen del entorno del software y que buscan identificar estos entornos adaptativos donde en efecto se aplica también la gestión del cambio, porque cada uno de estos proyectos que están mencionando implica un cambio para la organización. Cambiar el RP, cambiar una tecnología, implica un cambio en las personas para que lo reciban, para que lo utilicen, para que no piensen que esto es un desperdicio de tiempo, que simplemente los quieren controlar más, pero esto no genera valor para mi trabajo, sino por el contrario, me genera más carga. Todos estos escenarios requieren gestión del cambio. Y esto es porque vivimos en el famoso entorno VUCA. Volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Este es el tipo de entornos donde estamos actualmente. Más aún, el año 2020 fue lo que yo llamo el año del caos. ¿Por qué? Porque el COVID nos golpeó con toda la fuerza que pudo. Las empresas, muchas empresas quebraron. Muchas empresas no se adaptaron rápidamente. Y a partir de esta volatilidad que nos generó el COVID, las empresas, o muchas empresas al menos, han aprendido. Y han generado estos indicios de agilidad que les comentaba hace algún tiempo. Empresas muy tradicionales tuvieron que tomar decisiones rápidas. Incluso el gobierno tuvo que tomar decisiones rápidas, contrario a lo que habitualmente se hace. Esto nos da un indicio de que habían empresas que sí podían ser ágiles. Pero ahora, que eso se vuelva parte de la cultura, eso requiere una gestión del cambio mucho más profunda. Seguramente han escuchado este chiste que corrió por todas las redes sociales sobre quién impulsó la transformación en las empresas, ¿no? Y decían el CEO, el CTO, el CDO, el Chief Digital Officer,
o el COVID? Por favor, marquen, según ustedes, cuál es la respuesta correcta. Ya aparecieron dos personas que quieren llevarle la contra al resto. Pero eso es bueno. Tener personas en contra es bueno para pensar, ¿no? Esa frase se la escuché a un cantante católico, Martín Valverde. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. Pero bueno, la respuesta que la mayoría da es en efecto que el quien impulsó la transformación de las empresas, al menos en este último año, es el COVID. Nos forzó a cambiar, nos forzó a adaptarnos. Y eso hace que haya dos características importantes en las empresas que han sobrevivido al COVID: la resiliencia y la capacidad de adaptación. Y desde un punto de vista estratégico, esta capacidad de adaptación es lo que se conoce como una capacidad dinámica. En la integración estratégica hay una teoría, que es la de Dynamic Capacities, que nos dice que estas capacidades, que no son fácilmente copiables, nos dan una ventaja competitiva. Y en este año que ha pasado, esto se ha visto claramente descrito en las empresas, porque esta capacidad de resiliencia y adaptación les ha permitido sobrevivir o incluso crecer. Y cuando hablamos de entornos adaptativos, estamos hablando de que las empresas se adaptan a los cambios. La empresa que no cambia desaparece, o por lo menos deja de crecer. Esto se ve también en la famosa curva de la innovación, que dice que solo un 2% de la población es realmente innovadora. Luego están los early adopters, los late, los early majority, late majority y los rezagados finalmente. Pero esa capacidad de adaptación tiene que estar presente para poder hacer realmente una gestión del cambio ágil. Y esto cómo se ve a nivel ya de la gestión del cambio, de la aplicación de un marco de gestión del cambio en este entorno. Nosotros tenemos que realizar una planificación. Todo proyecto requiere una planificación. Y en un enfoque adaptativo vamos a tener una planificación de releases y una planificación de las iteraciones. Vamos a tener que definir cuáles son las prioridades del producto o servicio que queremos desarrollar. Ahí está la parte de gestión. Eso le corresponde a gestión del proyecto. Pero en este marco de estos proyectos que vamos a realizar, está también la parte humana, el factor humano, que por mucho tiempo fue dejado un poco de segundo plano, pero actualmente ha cobrado mucho más fuerza. Esto también se ve en los principios de la 7ª edición del PMBOK. Y gestionar el cambio no es otra cosa que humanizarlo. En otras palabras, ver cuáles son las expectativas de las personas. ¿Por qué podrían resistirse al cambio? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y trabajar en enfoques participativos para poder encontrar estrategias que hagan frente a estos problemas. Y al final, lo que se quiere es lograr los resultados esperados y generar los beneficios que la organización requiere. Entonces, en un enfoque ágil, tenemos que ver la gestión del proyecto. Y esto se puede ver con un enfoque predictivo o con un enfoque adaptativo. Y también la gestión del cambio, que de la misma forma podemos verla con un enfoque más predictivo o con un enfoque más adaptativo. Si no lo hacemos, pues vamos a producir cualquiera de estos efectos. La saturación de las personas, demasiada información, demasiados cambios de un solo golpe, con lo cual se aumentan los niveles de estrés. Los cambios se vuelven insostenibles.
Algo importante de la gestión del cambio en cualquier enfoque es que debe garantizar la sostenibilidad del resultado. De lo contrario, la gente quiere volver atrás. Y finalmente, este volver atrás hace que no se logren los objetivos estratégicos. Así que los proyectos van a introducir cambios que requieren garantizar el compromiso de los interesados y que a su vez implican también gestionar los posibles antagonismos. En este contexto, la gestión del cambio en el universo ágil nos fuerza a definir roles adecuados al contexto ágil. Nos fuerza a definir responsabilidades pensando en equipos multidisciplinarios. Y nos fuerza a establecer una relación entre la gestión del proyecto y la gestión del cambio. De ahí que lo más lógico, si tenemos una gestión predictiva, esa es una gestión del cambio predictiva. Y si tenemos una gestión del proyecto ágil, hacer una gestión del cambio ágil. Así tenemos que considerar las cuestiones humanas y desarrollar un plan estratégico de gestión del cambio. Un plan que nos establezca cuáles son las estrategias de capacitación, comunicación, estrategias para hacer frente a los conflictos, asegurar el futuro de los interesados, movilizar a las personas, formar agentes de cambio, etcétera, etcétera. Todas esas prácticas están incluidas, de hecho, dentro de lo que es el Lazy Invoke. Y aquí es donde es una diferencia principal entre el enfoque predictivo y el enfoque ágil. Cuando hablamos de un enfoque predictivo, básicamente, todas las prácticas de planificación se realizan al inicio del proyecto y luego se ejecutan. Siempre van a haber cambios, ya sea un enfoque más predictivo o un enfoque ágil, siempre puede haber cambios. Pero en un enfoque ágil recibimos esos cambios de una manera más directa. Así, al inicio de la planificación del proyecto, tenemos un conjunto de actividades de gestión del cambio que llamamos macroactividades estáticas. Luego viene la planificación de cada uno de los releases. Un release podría durar 3 meses o 4 meses quizás. Y ahí tenemos lo que son las actividades de gestión del cambio híbridas principalmente. Y finalmente tenemos la planificación de la iteración o de los sprints, si hablamos del cambio, donde principalmente ponemos más énfasis en las actividades o las macroactividades dinámicas. Pero noten que esto tampoco es exclusivo de cada uno, ¿no? En la planificación del proyecto inicial tenemos actividades estáticas, pero también ya tenemos algunas híbridas. En la planificación del release tenemos más actividades híbridas, pero también tenemos dinámicas. Y en la planificación del sprint tenemos dinámicas, pero también tenemos híbridas. ¿Qué es una actividad estática? Una actividad que usualmente se hace una vez y toma un mayor tiempo. Una actividad dinámica, una que se va ejecutando continuamente durante todo el proyecto. Y una actividad híbrida que, si bien se realiza una planificación inicial, pues luego va cambiando. Así, por ejemplo, en la planificación del proyecto tenemos un conjunto de macroactividades que incluyen definir y preparar al patrocinador para su rol en el proyecto, movilizar a los líderes hacia el cambio, su rol como agentes de cambio, definir cuál es el propósito y la identidad del proyecto, y esto es un elemento crítico, porque si no se tiene claro cuál es el propósito, por qué estamos realizando el proyecto, no vamos a llegar a ninguna parte. Hay que evaluar la cultura organizacional, hay que definir roles y responsabilidades, hay que preparar el entorno físico. Esta es una actividad que podría ser híbrida, porque al inicio vamos a hacer alguna adaptación, pero durante el desarrollo del proyecto podemos seguir adaptando el entorno físico. Hay que evaluar la predisposición inicial a los cambios y hay que planificar y llevar a cabo el evento del kickoff. El kickoff es el inicio formal del proyecto, donde planteamos cuál es el objetivo, quiénes son los principales interesados, cómo se va a llevar el proyecto, etcétera, etcétera, y buscamos garantizar el compromiso de los interesados. Este es el primer bloque, que son principalmente macroactividades estáticas. Luego tenemos el bloque de macroactividades híbridas. Y la principal ahí es mapear y clasificar a los stakeholders. Inicialmente tenemos que hacer un mapeo de interesados.
Pero este mapeo de interesados va a cambiar durante todo el proyecto. ¿Por qué? Porque el nivel de adhesión al cambio de un interesado puede cambiar. Su nivel de poder también puede cambiar. ¿Por qué? Porque el contexto cambia. Con base en eso vamos a identificar los posibles factores de antagonismo y compromiso y vamos a tomar acciones con ellos. Vamos a realizar también, muy importante, la gestión del conocimiento, porque esta sostiene el cambio. Vamos a elaborar el plan estratégico de gestión del cambio y vamos a tener actividades relacionadas con los proveedores que vayan a participar dentro del proyecto. Y finalmente tenemos actividades dinámicas, que son las que se actualizan más continuamente, como el tema de lecciones aprendidas, las expectativas de los stakeholders, que realmente pueden cambiar en cualquier momento, el desarrollo del equipo, los roles, las funciones que van a desempeñar cada uno, buscando tener estos equipos autogestionados. Y con base en eso vamos a plantear el plan de acción de gestión del cambio. Sun Tzu, en su libro El arte de la guerra, decía que la estrategia sintáctica es un camino muy lento, pero la táctica sin estrategia es el camino más seguro a la derrota también. Las macroprácticas tácticas vienen a representar más la parte de la estrategia, la visión general, el rumbo que va a tomar el proyecto. Mientras que las dinámicas ven más la parte de la táctica. Esto es algo que también se maneja mucho en el juego del ajedrez. Todo jugador de ajedrez tiene una estrategia, pero sin táctica difícilmente va a ganar partidas. Y esto nos lleva a que en diferentes puntos del desarrollo del proyecto vamos a tener que tener en cuenta cómo vamos a llevar la gestión del cambio. El hecho de tener releases pequeños o cortos nos da la ventaja de que el sostenimiento de los cambios va a ser más fácil, porque podemos monitorearlo de manera más sencilla, podemos definir un menor número de indicadores, podemos medir la recepción que tienen los interesados y tomar acciones en el siguiente sprint para hacerle frente a esos problemas. Pero lo cierto es que durante todo el proyecto estamos haciendo gestión del cambio. Desde que definimos la visión y un propósito para que la gente se pueda comprometer, desde que definimos quiénes van a participar en el proyecto, desde que definimos quiénes son nuestros agentes de cambio que nos van a acompañar durante todo el proceso, desde que recolectamos lecciones aprendidas, desde que solicitamos feedback continuo, desde que se busca trabajar como equipo. Todas esas prácticas que forman parte de la gestión en enfoques ágiles apoyan también la gestión del cambio. En otras palabras, gestionar el cambio en entornos ágiles es simplemente hacer lo que tienen que hacer. Ser simple, pero ser eficaz. Y ahí es donde entran las macroactividades que son realizadas durante cada ciclo de desarrollo del proyecto. Vamos a evaluar cuáles son los impactos organizacionales y vamos a analizar cuáles son sus posibles causas, cuáles son las estrategias que podemos implementar. Vamos a identificar nuevas necesidades de aprendizaje. Vamos a gestionar los riesgos que vayan apareciendo. Vamos a confirmar el futuro de los interesados en lo que sigue del proyecto. Vamos a definir indicadores para evaluar si estamos preparados para desplegar un producto o no, o si estamos listos o no para pasar a una siguiente fase. Todo eso forma parte de lo que sería el proceso de cierre de cada fase, bajo el esquema de los grupos de procesos hasta la 6ª versión. Vamos a definir nuevos roles y responsabilidades, que podrán ir cambiando de acuerdo al desempeño que muestre cada una de las personas. Y tenemos que monitorear permanentemente el nivel de adhesión de los líderes, porque si los líderes no están contentos, no están satisfechos con lo que se está logrando, tenemos que tomar alguna acción, porque de lo contrario estas personas se pueden volver saboteadores. Su nivel de resistencia al cambio puede aumentar significativamente y eso es bastante malo. Y esto lo hacemos en cada iteración. Estamos hablando de estas iteraciones que pueden durar 2 semanas, un mes. Entonces vamos haciendo gestión del cambio
en cada uno de los sprints, en cada una de las iteraciones. Pero a su vez, si hablamos de gestión ágil del cambio, tenemos que saber que si una estrategia no funciona, pues cámbiala. Si la estrategia de comunicación no funcionó, cámbiala, adáptate. Si el entorno cambia, tú también cambia tu estrategia de gestión del cambio. Si la situación política del Perú ha cambiado, pues también adapta tu forma de llevar el proyecto. En otras palabras, la premisa de la gestión ágil del cambio es que no hagamos un plan exhaustivo al inicio y luego pensemos que se va a mantener al 100% durante todo el proyecto, porque eso es falso. Si el entorno cambia, la gestión del cambio también tiene que cambiar. Las estrategias que definimos como parte de la gestión del cambio también van a cambiar. Y ojo que eso puede también requerir ajustes al nivel de presupuesto. Porque gestionar el cambio también implica presupuesto, no es gratis. Todas estas actividades que estamos viendo implican recursos, implica tiempo, puede implicar infraestructura, herramientas, o simplemente presupuesto para hacer una reunión de confraternidad, al menos el coffee break. Pero la parte más importante de la gestión del cambio, que es uno de los 3 principios que les mencioné, es evaluar el impacto organizacional. Y cuando va a haber un impacto negativo, necesitamos aplicar una acción de gestión del cambio. Si puede haber un impacto positivo, podemos también aprovechar esa oportunidad. Por ahí alguien estaba preguntando cuáles son factores de antagonismo. Un factor de antagonismo es cualquier cosa que pudiera afectar negativamente el cambio. Por ejemplo, si tenemos una cultura, si trabajamos en una organización cuya cultura es una cultura muy tradicional, hace 20 años que vienen haciendo lo mismo, el tiempo de haber seguido realizando el proceso de la misma forma es un factor de antagonismo. La cultura en sí es un factor de antagonismo. Si tenemos una persona que ayudó a crear el producto anterior, que todavía sigue trabajando en la empresa, esa persona probablemente va a tener una resistencia al cambio por relación con lo que está cambiando. Y eso también se puede convertir en un factor de antagonismo. Pero la cultura organizacional suele ser el principal factor de antagonismo. Los intereses personales también pueden ser factores de antagonismo y son los más difíciles de gestionar. Ahí usualmente necesitamos apoyo de la alta dirección para poder manejarlos. Entonces tenemos que evaluar cuáles son estos impactos organizacionales. Y hay que tener cuidado aquí, porque hay personas que pueden querer sabotear el proyecto por cualquiera de los factores previos, ¿no? Temas de cultura, temas de desconocimiento, o simplemente agendas personales. Y esto puede hacer que el proyecto fracase, porque muchas veces el producto como tal o servicio puede estar listo. Técnicamente todo está perfecto, pero si no hemos tomado en cuenta el factor humano, puede que el proyecto sea un fracaso. O peor, puede que si liberemos el proyecto, aparentemente se considere un proyecto exitoso, pero no sea sostenible. Y todo lo que invertimos en realizar el proyecto o el producto, simplemente se pierde, porque no trabajamos en hacer que esto sea sostenible. Y el sostenimiento de los cambios, muchas veces, está directamente relacionado con la perspectiva de las personas, de los interesados. Y por eso es importante involucrarlos desde el inicio. Por eso PMI lo incluyó como parte de las áreas de conocimiento de la 6ª edición y ahora, por supuesto, tiene más énfasis en la 7ª edición. Hay personas que de repente dicen, sí, ya, suéltalo, pero no estamos listos. No, suéltalo para ver qué pasa. Pero el verdadero objetivo de esta persona es hacer que el producto y el proyecto queden mal, para luego decir que ya no debe continuar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Es importante evaluar adecuadamente y en base a indicadores objetivos si podemos desplegar o liberar el producto parcial que ya tenemos. O si debemos esperar de repente otro sprint, o deberíamos esperar un poco más luego de terminar el release. Cosas que debemos corregir, que pueden esperar,
pero hay cosas que debemos corregir ya, antes de soltar el producto. Y todo eso lo vemos en el enfoque ágil. Todo eso forma parte de la gestión del cambio en el entorno ágil, porque se relaciona directamente con evaluar estos impactos, evaluar riesgos relacionados con el factor humano. En el universo lineal, hacemos planificación y luego pasamos a ejecución. En planificación identificamos impactos preliminares y en ejecución todos los demás impactos y establecemos estrategias conforme vayan apareciendo. Pero en el universo ágil, estos impactos preliminares los seguimos identificando al inicio, pero luego, conforme vamos planificando el release y vamos ejecutando cada una de las iteraciones, identificamos nuevos impactos, planteamos nuevas estrategias, cambiamos las estrategias que habíamos identificado. Y ese feedback que nos dan los usuarios continuamente, o los interesados, para usar un término más genérico, ese feedback nos es muy útil para ajustar tanto la parte técnica del proyecto como la parte de gestión del cambio. Entonces, gestionar el cambio en un enfoque predictivo o en un enfoque ágil, básicamente tienen los mismos objetivos. Sin embargo, la forma en que lo implementamos es un cambio de chip que no es tan fácil. Para una empresa que viene trabajando en un enfoque predictivo durante muchos años, es muy natural la necesidad de la gestión del cambio, pero van a querer hacerlo con un enfoque predictivo. Y aún así, no les va a ser fácil implementarlo. Para una organización, en cambio, que ya tiene una cultura ágil, les va a ser mucho más natural, ok, apliquemos una gestión ágil del cambio. En ambos casos, mismos objetivos. Es más, hasta las macroprácticas son las mismas. Pero la forma en que las aplicamos, en el momento en que las aplicamos, y la herramienta que usamos para aplicarlo, esa sí es distinta. Y requiere justamente esta capacidad de adaptación. ¿Sí? Entonces, vamos llegando al final de esta parte, o al final del reto que les propuse. Y ahora quiero preguntarles, ese reto que les dije, que solo vean el Mentimeter, que no vean el Zoom. Quiero saber cuántos pudieron cumplir ese reto de no ver el Zoom. ¿No? Voy a esperar ahí un ratito las respuestas. Ok, hasta ahí tenemos 21 respuestas. 7 personas dicen que lo lograron, 12 personas dicen que no pude, y 3 personas, solo para escribir mi pregunta, lo cual no dije que era válido, pero resulta que sí es válido. Tenemos que adaptarnos al contexto. O sea, si alguien tiene una pregunta, pues no se puede quedar con la pregunta, tenía que escribir, ¿no? Es una pequeña variante a la regla. Espero que después hayan seguido solamente viendo el Mentimeter. Pero ¿saben por qué les hice esta pregunta? ¿Saben por qué les planteé este reto? Porque lo que les dije que hicieran fue un cambio. Les dije que hicieran algo que usualmente no hacen. Y para algunas personas esto es más fácil, para otras personas es más difícil. Otros simplemente quizás lo vieron como algo que no tenía ningún sentido. Me parece hasta una broma del profe.
Pero este reto tenía un objetivo. La capacidad de cambiar de las personas es muy variada. Hay personas que son muy adaptables al cambio, hay otras que son más reacias al cambio, pero todos podemos cambiar, porque esto también es una habilidad. Y si nosotros queremos trabajar en un entorno adaptativo, y más aún hacer gestión del cambio en el entorno adaptativo, la primera capacidad que tenemos que desarrollar es la capacidad de adaptación. Es adaptarnos a otro contexto, adaptarnos a otros entornos. Dejar de pensar que lo que nosotros sabemos es lo correcto y tratar de pensar de una forma diferente, tratar de ponernos del lado de la otra persona. Esto es crítico en cualquier elemento de la gestión del cambio. Y ahora, para hacer algo también un poco diferente a lo que quizás se ha hecho en otras presentaciones del Congreso, quiero pedirle por lo menos a una persona que haya dicho, lo logré, que me diga cómo se sintió haciéndolo. Pueden usar de repente la opción de levantar la mano para saber quién votó por lo logré, que le puedan habilitar el micro. Vamos, no sean tímidos. ¿Nadie? ¿En serio? De repente alguien de los que dijo solo para escribir mi pregunta. Para hacer gestión del cambio hay que comunicarse mucho. Ay, ya levantó la mano Juan Sánchez. ¿Se me escucha? Dale, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, profesor y compañeros en general. Fue algo bastante raro a la vez porque era como que estar prohibido de entrar al Zoom y es como que mi cuerpo lo hacía de manera automática, ¿no? Tanto para ver algún mosaico, cosas así, lo hacía de manera automática. Fue un reto bastante grande y nada más pude entrar para lo que es la pregunta, que tenía bastantes dudas en eso. Okay. Muchas gracias, Juan. A ¿Alguien ustedes. más? ¿Alguien que haya dicho no pude? Dale, Gonzalo. En verdad, más bien fue porque más o menos me olvidé y luego me volví a acordar, ¿no? De que no debía haber el Zoom. O sea, fue Es algo casi instintivo, ¿no? Que uno, Sí, claro, porque esa es la forma en la que actuamos las personas. Cambiar no es fácil para nadie, pero se puede. Y ahí viene el tema de desarrollar hábitos. Para las personas, trabajar en un contexto o en un entorno, perdón, predictivo y luego pasar a un entorno ágil es difícil. Y la inversa también, por cierto. Pasar de un entorno ágil a un entorno predictivo resulta bien complicado. En todo contexto que haya un cambio, la gente tiene una natural resistencia al cambio. Pero el rol justamente de la gestión del cambio es trabajar sobre eso. Trabajar sobre esa resistencia, identificando cuáles son esos factores de compromiso y factores de antagonismo para ver qué podemos hacer al respecto. ¿Sí? Esa es la verdadera razón por la que les pedí a ver quiénes podían asumir este reto de solamente ver el Mentimeter. Y lo cierto es que
tenían todo, veían exactamente lo mismo. Hasta quizás lo veían mejor, porque lo podían ver en pantalla más grande. Y sin la barrita del Zoom molestando. Pero sí somos los humanos, somos las personas. Trabajar sobre esa resistencia al cambio es algo muy interesante, pero también requiere ser muy creativo. Entonces, ya para ir terminando, y en este punto ya los que deseen pueden también usar la opción de levantar la mano para que puedan hacer preguntas, pero me gustaría también que me ayuden con esta última pregunta del Menti, de qué se llevan de esta presentación, qué consideran que es importante de lo que hemos estado describiendo. Igual si alguien tiene alguna pregunta por el chat. Tenemos ahí una idea, la importancia de la comunicación en la gestión del cambio. Todo esto viene con una gestión del cambio, muy bien. Estuvo muy buena, gracias por eso. Diferentes enfoques y mitos de la agilidad, cada tipo de proyecto responde al cambio, nuevos conocimientos en relación al cambio y cómo los agentes externos pueden influir dentro del proyecto, cultura organizacional como factor clave de antagonismo, la diferencia entre lo ágil y lo adaptativo, ok. Conceptos de agilidad también nuevos. Debo confesarles algo. Esta presentación se tuvo que hacer con un enfoque ágil también. ¿Saben por qué? Porque, para ser sincero, yo pensé que la ponencia de Vicente Goncalves, que va a hablar de la tercera generación de la gestión del cambio, iba a ser antes que esta. Porque dentro de ese enfoque, él habla un poco más de lo que es gestión del cambio. Y de esa forma, inicialmente, yo iba a orientarme más a lo que es la gestión del cambio, pero ya en los entornos ágiles. Sin embargo, esa primera pregunta que les hice, de cuánto saben de gestión del cambio, está orientada justamente a evaluar un poco el escenario para aplicar esa capacidad de adaptación y cambiar, incluso en vivo, el enfoque de una presentación. Eso es adaptativo. Eso es adaptarse a las situaciones. ¿Sí? Previamente ya me había enterado que Vicente exponía mañana, así que ya había hecho algún cambio en el enfoque para poder agregar justamente esa pregunta y con base en esa pregunta seguir adaptando la presentación. Si lo hice bien o mal, creo que ustedes son los que pueden juzgarlo, pero creo que el comentario es importante para que vean también cómo en casi cualquier cosa podemos aplicar principios de adaptación y que nos deben ayudar justamente a lograr el resultado esperado, que es generar valor. Y para mí, generar valor en una presentación es que la presentación les sea de utilidad, que se lleven algo de esta presentación. Y por eso esta última pregunta de qué se llevan de esta presentación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Muchísimas gracias. Ahí tienen mi LinkedIn y también tienen mi canal de YouTube, donde hay varios videos relacionados al tema de gestión de proyectos y gestión del cambio. Los invito también a visitar de antemano la página del Human Change Management Institute mañana y a participar también en la ponencia de Vicente Goncalves del día de mañana, que va a comentar sobre esta tercera generación de la gestión del cambio.
Finalmente, la gestión del cambio es un complemento a la gestión de proyectos, pero es un complemento muy importante y la verdad es que es un mundo fascinante. Desde que empecé en este mundo de la gestión del cambio, aprendí muchas cosas más relacionadas con el factor humano, con temas de psicología, prácticas de gestión de recursos humanos, entre otras cosas, y he tenido la posibilidad de trabajar en forma completamente multidisciplinaria con personal tanto de la gestión de proyectos, de comunicación interna, de recursos humanos y obviamente la alta dirección, que usualmente asume el sponsor o el sponsorship de los proyectos de cambio a nivel organizacional. Bien, espero que les haya gustado, que no se hayan sentido incómodos con lo del reto, pero la verdad es que salirse de su zona de confort es algo importante para lograr cambios significativos, ¿no? En la mañana, Lucho Baceta estaba comentando sobre este tema de transformación y de todo lo que eso implica. Y resulta que salir de tu zona de confort, hacer cosas que tradicionalmente pensarías que no son lo común, es justamente el primer paso que se requiere para ser creativo, para ser innovador y para gestionar cambios disruptivos que nos lleven realmente a resultados satisfactorios dentro de las organizaciones. Muchísimas gracias entonces por su participación. Si es que queda alguna pregunta, pueden hacerla con todo gusto. Y si no hay preguntas, voy a pensar que no entendieron nada. Muchas gracias, Luis Flores, por compartir todo tu conocimiento sobre este tema que es tan importante. Y estamos seguros que con todo lo que nos has comentado el día de hoy, nuestra visión de este tema va a ser diferente. A continuación vamos a seguir con la ronda de preguntas y es así que tenemos una pregunta desde Facebook en la que preguntan ¿cómo afectan los cambios a los recursos, talento humano en una empresa? ¿Qué estrategias se deben hacer? Ok, eso es toda la ponencia de Vicente de mañana, creo. Pero a ver, todo cambio en una empresa afecta a los recursos humanos, ¿sí? Podríamos decir, por ejemplo, la mudanza de una oficina. Eso es un cambio significativo para una organización. En especial si no solamente estás mudándote de una ubicación física a otra, sino que estás cambiando de un enfoque donde tenías oficinas a un enfoque donde tenías espacios colaborativos. Ese en particular es un cambio que están enfrentando ahorita algunas organizaciones que están preparando el regreso a la presencialidad. ¿Por qué? Porque tenían antes espacios dedicados, espacios grandes, porque todo era presencial. Y ahora están migrando a enfoques híbridos, en el que están yéndose a un coworking, donde están separando espacios colaborativos para que se pueda realizar el trabajo presencial. Pero ese cambio afecta a las personas. Nadie es despedido en ese enfoque. Pero su nivel de independencia, el hecho de que antes tenía el cuadrito de su familia, o que tenía un espacio propio, donde se podía escuchar música sin audífonos, ya no existe. Y eso requiere una gestión del cambio. Este es un tipo de gestión del cambio muy particular. De hecho, tengo una amiga, que fue una de las primeras personas a las que certifiqué, que se ha especializado en eso, y con la cual hemos comentado sobre casos de una empresa que antes tenía una oficina propia, luego se mudó a un centro empresarial, del centro empresarial ahora se está moviendo a un espacio de coworking, y cada uno de esos cambios es fuerte, por la ubicación, porque tú antes llegabas en 15 minutos a tu trabajo y luego te vas a demorar media hora, y ahora te vas a volver a demorarte 15 minutos, pero vas a tener menos espacio. Esos cambios afectan. Y el ser humano tiende a pensar más en lo que pierde que en lo que gana. Hablamos de una fusión empresarial. Ese es un cambio significativo que afecta a las personas y que usualmente además sí implica despidos. Pero cuando se anuncia una fusión, todo el mundo empieza a temblar, porque no sabe si se va o se queda. Y eso hace que entren en lo que llamamos el valle de la desesperación. El trabajo de la gestión del cambio es sacar a las personas lo más rápido posible de ese valle de la desesperación, porque mientras están ahí, no son productivos. Y en otros casos, como un cambio tecnológico, las personas pueden sentir que la nueva tecnología es una herramienta de control de las personas, o es una herramienta para hacer
que se reduzca el personal. Eso ocurre mucho en la implementación de ERPs, por ejemplo. La gente piensa que se va a despedir. Y eso es muy raro porque las estadísticas demuestran que tras la implementación de un ERP, lo que suele pasar es que se termina contratando más gente. Pero todos estos cambios afectan a las personas. Y hay que ser lo más transparente posible sobre este impacto. Si tú sabes que una persona se va a ir de la compañía en 6 meses, se lo adelantas, se lo dices de frente, para que tenga tiempo de prepararse. Y obviamente es también tratar bien a las personas, porque los que se quedan también se van a quedar con la idea de que es una empresa que trata mal a las personas si no se ha hecho una buena gestión del cambio. Eso implica, por ejemplo, hacer estrategias de outplacement, ¿no? Contratar una empresa para recolocar a las personas en otro sitio, en otra empresa. O por lo menos dar buenas cartas de recomendación, ayudar apoyando, pagando el seguro unos meses después de que la persona termine de trabajar en la empresa. En fin, hay que ser muy creativos para definir estrategias que funcionen. No hay una estrategia única. Y cada proyecto requiere un enfoque diferente. Pero el ser transparente, la buena comunicación, la capacitación, el trabajar con un equipo de agentes de cambio que demuestren interés en el proyecto y que sirvan para retroalimentar a los demás, para tener un efecto multiplicador en los demás, son estrategias clave para poder gestionar el cambio entre las organizaciones. Y por supuesto aplicar las macroprácticas que nos pueden ayudar a gestionar y a liderar el cambio, ¿no? Eso es algo que vemos en el ACM-BOK. Por una parte la parte de gestión, que es la parte más dura, y por el otro lado la parte de liderar el cambio, que de hecho representa casi el 80% del éxito. Sí, explicar más sería una charla aparte, pero espero haber dado algunas pautas al menos a la pregunta del Facebook. Sí, gracias por tu respuesta, Luis. Tenemos una pregunta en el chat de Cristian Colonia Rosas, quien pregunta cómo poder influir el cambio donde la alta dirección no comparte la idea. Esto en su mayoría en instituciones. La primera premisa para hacer una buena gestión del cambio, y eso también lo encuentra PMI en estadísticas que ha publicado hace algunos años, es que las organizaciones donde se tiene mayor éxito tienen un sponsor comprometido. Si no hay un sponsor fuerte que pueda impulsar el cambio, difícilmente vas a lograr un cambio significativo. Ahí muchas veces no vale ni la pena intentar. Sin embargo, sí es posible impulsar pequeños cambios desde abajo, que luego ejerzan presión sobre la alta dirección de alguna manera, o que por lo menos sirvan para mostrar resultados. En todo el esquema de transformación digital en las empresas, por ejemplo, se dice que hay que pasar de una estructura jerárquica a una estructura mixta, en que tenemos la jerarquía por un lado, que mantiene los procesos y el core del negocio, y una estructura de red, en la que tomamos personal de cada una de las áreas, armamos equipos multidisciplinarios para hacer propuestas, para plantear pilotos, y con la base de los resultados de esos pilotos, recién presentarle a la alta dirección una propuesta para hacer esto a nivel de toda la empresa. Lo cierto es que si la alta dirección no está comprometida, difícilmente vas a poder hacer un cambio significativo en la organización. Pero también es cierto que el director no siempre está preparado para ejercer el rol de sponsor. Parte de la gestión del cambio es actuar como mentor o como acompañante de este sponsor para que sepa cuál es su rol dentro de la gestión del cambio, para que sepa cuándo hablar y cuándo no también. Porque, por ejemplo, si tú tienes al gerente general queriendo impulsar un cambio y se para delante de todos y dice, esta es mi propuesta, ya, pues ya esa es la propuesta. Los demás ya no van a opinar porque el gerente ya dijo. Entonces hay que preparar al sponsor para su rol dentro de todo el proceso de cambio. Y hay que seleccionar también quién es el sponsor adecuado. Muchas veces no necesitamos al gerente general. El gerente de área podría ser suficiente para ser sponsor del cambio. Si es un cambio que solo influye en un área, el gerente de área está más que capacitado para poder asumir ese rol de sponsor.
Pero si es un cambio que implica toda la organización, pues necesitamos al gerente general. Si es un cambio que afecta a todo el corporativo, pues necesitamos al gerente del corporativo. Entonces es importante definir quién es el sponsor adecuado según el cambio que estamos implementando. Gracias, Luis. Tenemos una última pregunta, que es, ¿la gestión del cambio es inherente al tipo de empresa? Es decir, ¿puede ser aplicada tanto en pequeñas, medianas y grandes? Sí, por supuesto. Quizás se encuentra más formalizada en las grandes empresas que pueden incluso crear una Change Management Office o una oficina de transformación, ¿no? Justo ahorita estamos elaborando una propuesta para implementar una oficina de transformación para una entidad del Estado. Es un reto bastante grande, pero esperamos que nos den el contrato para empezar y impulsar para poder lograr estos resultados. En principio parece haber compromiso en la alta dirección actual, y eso es algo bastante bueno para poder impulsar una transformación a nivel del Estado, que de hecho es un proceso bastante complicado y también toma bastante tiempo. En una pequeña empresa es de hecho más fácil, porque son pocas personas. Estamos hablando de una startup, prácticamente no hay nada formalizado, en cuyo caso, hacer los cambios se vuelve algo natural. Pero también podemos tener una empresa muy tradicional, en que es muy difícil implementar los cambios y hay que ir poquito a poquito, con apoyo de la alta dirección y con grupos de agentes de cambio que impulsen estos temas. Si estamos en empresas con innovación, llámese Apple, llámese Google, pues ahí la gestión del cambio es inherente a los proyectos. Las empresas cambian. Pero si hablamos de empresas que han desaparecido, como Blockbuster, que es el caso más emblemático, o Kodak, la cosa es diferente. Simplemente no se adaptaron a los cambios. Las personas, en general, somos más o menos adaptables a los cambios, pero todos tenemos la posibilidad de mejorar esa capacidad. Porque la buena noticia es que toda habilidad se desarrolla, pero hay que trabajarla. De la misma forma, toda empresa puede desarrollar la capacidad de cambiar. Solo que a algunas les va a costar más que a otras. Y en realidad no está relacionado con